contenido y el contenido de las clases que estábamos teniendo con él. Sobre todo las primeras clases, creo que bueno, es un poquito, no quiero adelantarlo, pero es un poquito el tema que se va a hablar. Después no se pudo, por logística, por ciertas cosas no se pudo. Empezamos de vuelta la gestión. El doctor en la fecha anterior, antes de las vacaciones de invierno, se había vacunado, se había dado la vacuna para el COVID. Bueno, se sentía mal, no estaba bien, no estaba óptimo para dar la clase, y bueno, y se reprogramó. No voy a perder tiempo, y les voy a hacer perder tiempo a ustedes hablando yo, y prefiero darle lugar al doctor para poder empezar a escucharlo, las cosas interesantes que tiene con respecto al tema que vamos a tratar hoy. Sí, antes, perdón, Gaby y Matías, quería agradecer y darle las bienvenidas también a todos y a todas. Bueno, ya estamos acostumbrándonos a estar un poquito más afuera, y lo que era habitual, estar de Zoom en Zoom, hoy ya nos está costando un poquito más, así que el esfuerzo de estar un viernes a la tarde se agradece un montón. Darle las gracias al Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez, que nos sigue dando esta herramienta de formación y de encuentro, que es muy importante, que nos sostuvo más de un año en pandemia para poder seguir las actividades académicas, así que gracias al presidente, a la doctora Eloísa Raya de Vera también, que está a cargo de académica. Y bueno, presentarnos también, porque quizás hay abogados y abogadas que no nos conocen. Bueno, soy Débora Galán, estoy a cargo del Instituto de Derechos de la Mujer, Género y Diversidad, del doctor Gabriel Malano. Perdón, Gaby, te presento. Ah, está bien, está bien. Bueno, es recientemente designado como director de criminología y cuestiones penitenciarias, que hace muy poquito en el flyer figuraba, bueno, el Instituto del Derecho Procesal y Criminal y Penitenciario, así que bueno, hace muy poquito se dividió. Esto quiere decir que el colegio va creciendo, que las actividades académicas de formación y también de trabajo de campo y territorio, como se caracteriza nuestro colegio, va creciendo. Ya tenemos 10 años, hoy, este año ya cumplimos 10 años de colegio, así que bueno, también lo celebramos con formación y con muchas actividades. Voy a leer una muy breve presentación, como dijo Gabriel. La verdad que es un honor tenerte, Matías, porque no solo por tu trayectoria, sino por todo tu trabajo, y bueno, los que tienen el placer de poder escucharte en tus clases son muy afortunados. Ya tendré mi experiencia, vamos a ver si te podemos tener en el colegio en alguna capacitación también. Bueno, ¿cómo resumir, no? Profesor de la Universidad de Buenos Aires y diversas universidades de América Latina y Europa, autor de numerosos libros sobre la materia, secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, y como decía el doctor Malano, está en distintas especializaciones, bueno, que algunos colegios y que la Universidad de Buenos Aires tiene el placer de tenerte. Así que, sin más, te escuchamos, Matías. Bueno, muchas gracias, saludos a todos y a todas. Muchas gracias, Débora, muchas gracias, Gabriel, por la presentación, que es más que generosa y excesiva, pero igualmente se agradece. Y aparte de ver a mucha gente conocida, acá veo a mi amigo Coco Lombardi, que hace muchos años que no lo veo y que justo me estaba saludando, y que me acuerdo que siempre me hablaba de Moreno, ¿no? Siempre me hablaba así que un gran actor del colegio también, ¿no?
Nada, es un placer y es un gran honor para mí estar acá. Así que agradezco la invitación del colegio, agradezco la invitación del instituto, agradezco la invitación y la presentación, como dije, ya excesivamente generosa de Gabriel y Débora, pero bueno, claramente los voy a defraudar, eso desde ya. Pero al margen de eso, no, no, seguramente sí, pero al margen de eso, yo lo que quiero es que hagamos, porque como dijo Débora, ya nos acostumbramos de nuevo un poco a salir un viernes a esta hora, estar, digo, no quiero hacer ni muy extenso, no quiero hacer una presentación, una típica conferencia, digamos, a la usanza de la que hacemos nosotros en Derecho, que es larga, que es aburrida, que es densa y que está siempre el Herr Professor hablando en un lugar, ¿no?, de autoridad. Esto no va a ser así, y además que no solo que no va a ser así, sino que además quiero plantearlo esto, a esta charla que vamos a tener hoy, como un abanico de lecturas múltiples que quiero poner en común, ¿no? De textos que quizás hasta ahora no habían sido tan organizados detrás de una mirada común, de una mirada conjunta, y es un poco lo que me interesa plantear en este día, en esta charla. Y después, bueno, obviamente, si hay posibilidad de que podamos conversar con los que le interesan, me gustaría que me digan, además de su opinión sobre lo que vamos aquí a tratar, también que el ramillete de lecturas siga fructificando, ¿no? Es decir, que puedan incorporar otras lecturas a este objetivo de pensar desde la historia de la criminología, o mejor dicho, desde la historia de los procesos de criminalización, el lugar sometido, el lugar subordinado y el lugar discriminado en el que estuvo siempre la mujer, ¿no? Eso sería un poco el eje, bueno, así se lo convocó en el flyer, digamos, como la historia de la criminalidad y la mujer. Digamos, la idea es que esta criminología, porque digo, la criminología, para decirlo brevemente, para quienes quizá leyeron esto en la facultad y ya se han olvidado un poco de estos principios, la criminología tiene un origen muy claro en el siglo XIX porque es la que le da el nombre, el nomen iuris y el nombre científico, ¿no? Es decir, el nombre de ciencia como tal, y el nombre en particular criminología, obviamente es del siglo XIX, y retrotraer eso a otros tiempos antiguos, digamos, genera la complejidad de pensar si no estamos hablando de otras cuestiones, ¿no? En términos de una historia de las ideas, en términos de una historia intelectual, ¿no? Pero bueno, y acá quiero también homenajear a mi maestro, al que todos aquí admiramos, lo estábamos hablando de él recién, al maestro Zaffaroni, a Eugenio Raúl Zaffaroni, que van a tener el miércoles que viene el honor de escuchar en este mismo colegio, quien Zaffaroni fue, junto con Antonio Beristain, otro criminólogo muy importante del mundo hispanoamericano, el hecho de retrotraer la historia de los procesos de criminalización en general y de la criminología como un saber práctico en particular al siglo XV. Lo que parecerá un exceso, como acabo de decir, es el siglo XIX, o en todo caso a veces el siglo XVIII, porque es el surgimiento del discurso filosófico-político de la Ilustración, básicamente el texto de Beccaria, de Ideliti y de Le Pen, del que somos todos tributarios, por supuesto. Pero el hecho de ir al siglo XV significa buscar y pensar varias cuestiones, ¿no? La primera es eso que decía Nietzsche, el Ursprung, el origen, ¿no? El momento en el cual surge algo que está presente en la actualidad y que está presente desde ese momento originario, ¿no? Desde el punto de vista, como Nietzsche decía, de un origen arbitrario, artificioso, ¿no? Justamente producido por la sociedad, ¿no? Nada, por supuesto, completamente alejado de los conceptos naturales de orígenes y todo eso. Y ahí el siglo XV nos simboliza muchísimas cuestiones para nuestra modernidad. Nos simboliza el siglo XV, cuando pensamos en el siglo XV y en términos de procesos de criminalización, pensamos en la Inquisición. Pensamos en la Inquisición medieval, pensamos en esas maquinarias punitivas diseñadas para someter y controlar al territorio metropolitano de Europa, en el mismo momento en que se empieza a generar el control y el dominio de la población colonizada, ¿no? Es decir, en el mismo momento en el que el capitalismo surge, tal como lo conocemos actualmente,
y probablemente esa sea la cuestión por la que el siglo XV sea determinante para pensar nuestros sistemas de castigo actuales, ¿no? Pero yo quiero agregarle algo aquí, que me parece que, con unos libros recientes, ¿no? Que me parece que le puede sumar complejidad al análisis y podemos pensarlo desde un lugar múltiple, pensando también la historia de nuestro margen, como dice Zaffaroni, o sea, pensando la historia de la colonia, de la vieja colonia, de los viejos tiempos coloniales y el origen de nuestra nación independiente. Cómo ahí hay una historia criminológica, y dentro de esa historia criminológica me quiero referir a una imagen literaria, pero que es también de una imagen cultural muy potente y política, por supuesto, que es la imagen de la cautiva, ¿no? Es la imagen de la cautiva, que es tan cara al sentimiento literario, artístico de la Argentina, especialmente del siglo XIX, pero que no proviene del siglo XIX, sino que proviene también del siglo XVI y del siglo XVII, o sea, de Martín del Barco Centenera, Ruy Díaz de Guzmán, digamos, la Argentina Ilustrada, etcétera, etcétera, el mito de Lucía Miranda. Vamos a hablar un poquito de eso también para ver las relaciones entre el mito de Lucía Miranda, el mito de la cautiva y las cautivas en la historia nacional y en la prehistoria nacional, es decir, en el mundo colonial, como una expresión también del poder criminológico del siglo XIX, nuestro, local, para poder entender esas cuestiones, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una potencia narrativa muy intensa en pensar las relaciones, digo, de la persecución y la caza de brujas en el siglo XV en adelante, en Europa y también en el mundo colonizado, por supuesto, pero también al mismo tiempo pensar los mitos, ¿no? De las mujeres sometidas a la configuración de un mito fundacional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, ahí también hay, o también está, mejor dicho, la creación de un mito fundacional de la patria, de la nación, ¿no? De la nación del siglo XIX, en donde el poder punitivo, el poder del castigo, juega un rol preponderante, con los grandes enemigos de la construcción de la nación del siglo XIX, que son el mundo salvaje, lo que se denominaba en el siglo XIX el problema del indio, los pueblos originarios, y la domesticidad del mundo civilizado. Es decir, eran como las dos caras de una misma moneda, ¿no? El salvaje adentro y el salvaje afuera, el salvaje en el territorio del más allá y el salvaje en el territorio interno, doméstico, que sería la mujer, ¿no? Entonces ahí hay relaciones muy potentes de diálogo, ¿no? Entre los mitos, el mito de la bruja, el mito de la cautiva, que me parece que está bueno pensarlos en relación, digo, como dije, a este tema, y con recomendación de algunos textos que ahora voy a citar, pensar esto, como dije, como un lugar de lecturas interesantes, ¿no? Para problematizar cuestiones que hay que pensarlas en conjunto, y ahí es donde la historia de la criminología empieza a contar la historia de los desplazados, ¿no? La historia de los procesos de criminalización a lo largo de toda la historia occidental determina, como digo, una especie de historia oficial en negativo, ¿no? Una especie de historia del lado B de la historia en realidad, ¿no? Entonces ahí están todos los perseguidos, los criminalizados, los sometidos por la historia justamente, por la historia mayúscula, por la historia oficial. Entonces, cuando estudiamos criminología en esta lógica zaffaroniana que planteaba recién de ir al siglo XV, para pensar que ahí, en ese siglo XV, está la conformación in nuce del poder punitivo que tenemos en la actualidad, significa pensar las relaciones entre capitalismo, colonialismo, patriarcado, y con todo eso el surgimiento de este poder punitivo de la modernidad, ¿no? Que se denomina en el siglo XV Inquisición medieval, con todas sus manifestaciones, ¿no? Porque, digo, no hay una Inquisición medieval, sino que son múltiples, pero que, digamos, resumimos en este sentido expositivo de esta manera, y que eso es, digamos, el origen y la concatenación, digamos, completamente
ininterrumpida hasta el poder punitivo de nuestros días, ¿no? Entonces ahí, digo, Zaffaroni fue el primero en plantearlo, pero después, como digo, propio Alessandro Baratta lo discute con él en los años 90, como dije, el propio Antonio Beristain, que además estuvo en un lugar muy importante por rescatar la Cautio Criminalis de Spe, que es una obra de un jesuita, y Beristain, como dije, era un sacerdote español, vasco jesuita en realidad, no, retiro lo de español, y Beristain había rescatado esta Cautio Criminalis, que es un libro del siglo XVII que, digamos, en forma conjunta, totalizante y sistemática, cuestiona y pone en juego, digamos, el poderío de la Inquisición medieval, ¿no? Hace una crítica criminológica, jurídica y política de lo que hasta ese momento todavía era el poder inquisitorial de la Iglesia, de los civiles, de los tribunales laicos, de todos los que usufructuaban la Inquisición. Entonces la Inquisición surge, o dicho en otros términos, ¿no? El poder punitivo, tal como lo conocemos desde hasta nuestros días y remontándonos al siglo XV, surge persiguiendo a los desplazados de la sociedad, o mejor dicho, quiere constituir, ¿no?, un modelo societario diferente al realmente existente, y para eso tiene que plantearse algunas cuestiones organizativas, ¿no? Es decir, cómo hacer para cambiar la conformación societaria de una sociedad con unas coordenadas determinadas, ¿no? Bueno, hay que cambiarla de tal manera, los núcleos fundamentales, los núcleos fundantes de esa sociedad, para modificarla en términos de lo que Lemkin llamaba la mentalidad del perpetrador, ¿no? Como se darán cuenta, estoy utilizando terminología de los estudios de genocidio del siglo XX para pensar esto, ¿no?, como una transformación societaria muy profunda que se da en la sociedad europea a finales del siglo XV, a partir de la irrupción de esta, como dije, maquinaria punitiva todopoderosa que es la Inquisición, y de un libro en particular que es el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, de Sprenger y Kramer, escrito por los dominicos y prologado y autorizado por un papa como obra oficial de la Iglesia Católica del momento, que es el libro más importante, es el libro, digamos, a pesar de que hay 100 años antes de este libro, que es de 1487, hay otros libros, está el Manual de los Inquisidores de Emmerich, y hay otra serie de textos que también tuvieron algún éxito. La diferencia es que todos esos libros anteriores eran libros como manuales de procedimientos para los operadores del sistema, ¿no? Es decir, estaban dirigidos exclusivamente a los inquisidores. De hecho, el libro se llama, como dije, Manual para Inquisidores. En cambio, el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, es el primer libro que está pensado urbi et orbi, es decir, para toda la población. Está pensado para ser leído por toda la población europea del momento. Y muy especialmente, podríamos decir, está pensado para ser leído, para ser interpretado, para ser deglutido y aprovechado, digamos, en este sentido, por el campesinado europeo, ¿no?, que era mayoritariamente analfabeto, ¿no? Bueno, digamos, no vamos a entrar en estas cuestiones que no son fundamentales, ¿no? Pero obviamente es un libro que está pensado como La nave de los necios de Sebastian Brandt, con los dibujos de Durero, con un libro multimediático, ¿no? Entonces tenía una cantidad de imágenes, que ahora voy a mostrar algunas en una presentación, que hacían legible el texto para todas aquellas personas que analfabetas, ¿no? Es decir, para el campesinado, para la clase proletaria de ese momento. Lo cual quiere decir de que contenía un mensaje, lo cual quiere decir que había un interés en que ese libro fuera leído, ¿no?, entre comillas, en sus múltiples modos de lectura, por parte de la población campesina europea, porque había que someter a un enemigo interno, como decíamos recién, antes de lanzarse a las luchas del colonialismo, antes de lanzarse a las conquistas del mundo incivilizado, del mundo no europeo. Y entonces ahí es donde surge la Inquisición, para perseguir a los disidentes políticos, a los disidentes sociales y a los disidentes intelectuales, como son los herejes, los heresiarcas, los herejes, las herejías, pero inmediatamente empieza a organizarse alrededor de la persecución de las brujas, ¿no? De hecho, como digo, la mayoría de los libros llevan ese nombre.
el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, buscando en esta imagen popular de la brujería, que es una imagen preexistente y que viene de la cristianización del Imperio Romano, ¿no? Es decir, de la supervivencia sincrética religiosa de los tiempos imperiales, que sobrevive en el mundo más, digamos, en el mundo campesino, en el mundo que mantiene esos vínculos sincréticos religiosos con el pasado, precristianizado, pero que ahora la Iglesia lo toma como un valor fundamental para organizar, ¿no?, entre otras cosas, no solo la lucha contra ellas, o sea, para gestar una épica y una institucionalidad para ir contra las mujeres brujas, contra las brujas, sino que además para, como dije hace un rato, organizar una nueva sociedad. Detrás de cada gran discurso criminológico hay un modelo de sociedad determinado, aunque, digamos, no siempre se lo tenga en cuenta o no siempre sea explícito. Esto quiere decir que todo discurso y toda teoría criminológica es esencialmente sociológica, porque determina un modo específico de sociedad. Y específicamente este libro, como el libro fundacional, como el libro primigenio, como el libro más destacado e importante, tiene una sociedad que es muy explícita. Y en esa sociedad, para ir más concretamente al tema y saltearme algunos pareceres menores, es el rol de la mujer o el lugar que ocupa la mujer en la sociedad uno de los núcleos fundamentales. Es decir, la palabra misoginia prácticamente podríamos decir que se desarrolla en todos los lenguajes europeos para mencionar este libro, para buscarle un calificativo, un adjetivo a este libro, ¿no? Es decir, un libro que organiza todo, la conformación societaria en el odio a la mujer. Podríamos decir, no en el odio a todas las mujeres, podríamos decir en el odio a un modo específico de ser mujer o de femineidad, que tenía que ver con esto que, como ya dije, era preexistente y estaba imbuido de una cultura muy latente en toda Europa, que es el concepto de la bruja, ¿no? La bruja, más allá de los componentes, como dije, sincréticos religiosos precristianos, simbolizaba la bruja un lugar de transmisión, de legado, de enseñanzas y de transmisión de luchas políticas dentro del mundo campesino. Es decir, las brujas eran, en términos sociológicos y políticos, como digo, sacándole toda la parafernalia religiosa histórica medievalista, las brujas eran las transmisoras de cultura. Entonces no solamente transmitían la cultura de las clases bajas, de las clases más desaventajadas, y sus luchas políticas claramente, con sus éxitos y con sus fracasos, sino que también transmitían un modo específico de ser, un modo específico de estar en el mundo, de transmitir conocimientos sobre las plantas, la herboristería, la enseñanza de todas estas cuestiones, del campo, ¿no?, que transmitían las mujeres con cierta edad, ¿no? De ahí proviene toda la idea, ¿no?, que se transmuta en la cultura popular, de que las brujas son mujeres viejas y feas, ¿no? La idea de Disney, de la arruga, de la vejez, de la maldad, etc. Porque las mujeres ancianas eran las transmisoras de la cultura, ¿no? Y fíjense cómo hay una relación muy directa entre lo que pasa en el mundo continental europeo en el siglo XV, XVI y XVII también, con el lugar que ocupaban las mujeres en los mundos precolombinos, en las culturas originarias anteriores al expolio, ¿no? Específicamente, porque no todos los pueblos eran iguales, por supuesto, en esto, sino esencialmente los pueblos andino-amazónicos, ¿no? Como todavía hoy los pueblos andino-amazónicos, especialmente el pueblo aymara, entre otros muchos, tienen un lugar dentro de su cultura reservado a la mujer, que podríamos decir que transforma su concepto de sociedad en una sociedad matriarcal. Y todavía hoy eso es predominante en esos países en donde la cultura aymara es una cultura dominante. Entonces la lucha contra esos pueblos en el contexto de la colonia no solamente es por el dominio militar y por supuesto la ocupación económica de América, sino también por un dominio cultural. Entonces ahí es donde la mujer entra, o simboliza, mejor dicho,
una barrera frente al colonialismo y una barrera frente al poder patriarcal en Europa, en ambos lados, o sea, dentro del mundo europeo civilizado y fuera en el mundo colonizado. Entonces, la mujer representa esos valores, esa transmisión cultural, que el nuevo poder punitivo, el nuevo capitalismo necesita, digamos, conjurar. Y la mejor forma de conjurarlo, la mejor forma de someter una gran población a un dominio, por supuesto, siempre ha sido la de crear una contradicción interna, ¿no? Dentro de los dominados, ¿no? El famoso mote popular, el famoso dicho popular de divide y reinarás, ¿no? Es la forma específica en la que se ha manejado siempre los sistemas autócratas de dominio y de dominación, ¿no? Y en este caso es porque lo que se hace, el libro, el Malleus Maleficarum, y lo que voy a tratar de hablar sintéticamente ahora en unos minutos, es cómo se crea todo un discurso y una serie de particularidades de la cultura popular para crear una imagen de la mujer como enemiga del hombre. Esto quiere decir la de cambiarle la cabeza al hombre campesino del centro de Europa, pensando que su enemigo natural, su enemigo bíblico y su enemigo por antonomasia es la mujer. Su propia mujer, desde ya, pero también la mujer como una entidad, ¿no? La mujer es el enemigo, la mujer es el problema. Entonces, como es un enemigo, como es un potencial enemigo en realidad, entonces hay que dominar, custodiar, empieza a arguirse una especie de discurso jurídico que en el mundo del derecho civil, digamos, de los códigos napoleónicos, se denomina el discurso de la cosa peligrosa, ¿no? Entonces el discurso de la cosa peligrosa es que la cosa peligrosa hay que custodiarla, hay como un deber de custodia, ¿no? Por parte del propietario. O sea, hablamos de propiedad, hablamos de custodia, hablamos de incapacidad, todos los discursos jurídicos típicos con los cuales, desde los cuales y desde siempre, se han instrumentado los sistemas de dominación jurídicos, ¿no? Están todos en el Malleus Maleficarum, como dice Zaffaroni reiteradamente y desde siempre, ¿no? Están todos en el Malleus Maleficarum, la forma de controlar a la mujer está ahí, pero más allá, como dije, de los instrumentos jurídicos, de los discursos políticos jurídicos, es la de cambiar la conformación societaria y la de cambiar la forma de pensar a la gente, ¿no? Es decir, instrumentar una especie de sentido común, una especie de nuevo sentido común, como sucede cuando se quiere cambiar las percepciones sociales, ¿no? Se instrumentan nuevos modos de entender lo que hasta ese lo que hasta ese momento era una forma de entendimiento común. Y eso sucede en momentos claves de la historia, ¿no? Y sucede con operaciones culturales, que generalmente están asociadas, ¿no?, a lo que desde hace por lo menos 5 décadas para acá llamamos el poder mediático, el poder de los medios de difusión, de comunicación. Digo, desde que está estudiado esto en sociología ampliamente, ¿no? Y digo, me remito a los textos clásicos de Berger y Luhmann sobre la construcción del sentido de la realidad, me remito al famoso libro de Cómo leer al pato Donald de Ariel Dorfman y de Matelart, el libro clásico y 2 autores clásicos para seguir entendiendo cómo funciona en la lógica del colonialismo el entramado de los medios de comunicación, ¿no? Bueno, acá también hay un discurso criminológico mediático instaurado en el corazón del siglo XV para poder cambiar la percepción social, concretamente con esta cuestión, con el lugar que la mujer ocupaba en la sociedad del posfeudalismo y con como dije recién, esta caracterización de la mujer como un personaje en el límite, en el borde, ¿no?, de lo permitido, de lo humano, inclusive es un proceso de deshumanización, claramente, y frente al cual hay que trabajar la relación como una relación, como dije, de propiedad civil, ¿no? Se le quitan los derechos civiles, se le quita la posibilidad de trabajar, se le quita la posibilidad de subsistencia, para poder ser dominada por su dominus, justamente, ¿no? Y eso se llama patriarcado, y eso se llama la relación entre patriarcado y poder punitivo, ¿no?, que me parece interesante, no solo en Zaffaroni, que como digo, para los que no han leído por ahí algo de Zaffaroni en este sentido, les recomiendo La palabra de los muertos, que es el libro donde Zaffaroni dice esto
pero lo dice en muchísimos sitios más, pero digo, ahí lo dice muy completo. Después puede ser, bueno, La cuestión criminal, que es un libro que también se difundió muchísimo con su edición popular. Pero también quiero recomendar otro libro, que los que han cursado conmigo lo conocen porque lo uso siempre, que se llama Calibán y la bruja, de Silvia Federici, que a los que lo han leído, se los recomiendo que lo busquen en internet porque está descargable en la web en forma gratuita, publicado por Creative Commons, por estos sistemas digamos, de descarga gratuita, y es un libro todavía fundamental para poder entender y pensarlo en la criminológica, en su relación con los textos de Zaffaroni, ese lugar de sometimiento de la mujer en el siglo XV y en el siglo XVI. Y esto también me va a servir para buscar las relaciones con el otro tema que anuncié al comienzo, que es el tema de la cautiva en la historia nacional, porque, como digo, y repito de nuevo, el lugar de la bruja y el lugar de la cautiva, siempre pensados en género femenino, están pensados justamente para crear este sentido común de inferioridad de la mujer, ¿no? No solo en las mujeres, sino principalmente en los hombres, ¿no? Son discursos dirigidos a los hombres para sentir esa situación de superioridad. Y eso que no es solo una superioridad en términos sociológicos y en términos de clase, sino que es además una obligación de cuidado en términos civiles, ¿no? En términos de derecho civil. Una obligación de cuidado, una responsabilización por el producto, ¿no? Pensando en la mujer como una categoría no humana, una categoría, como dije, como si fuera un producto o como si fuera una cosa, un animal peligroso y demás, ¿no? En términos, como dijimos, del Código Civil y la responsabilidad al propietario. Por eso digo que está muy relacionado con el surgimiento del capitalismo, porque el mismo momento en el que se expropian, ¿no?, los territorios comunales del comunitarismo, del posfeudalismo, ¿sí?, de los movimientos comunitaristas que Marx estudió y que dan final al feudalismo, también se expropia simbólicamente el cuerpo de la mujer. Y no solo el cuerpo de la mujer en su relación con el sexo y con el uso de los placeres, diría Foucault, sino además con la mujer, como dije, desde su punto de vista de autonomía jurídica, ¿no? Se le disputa la autonomía y se le niega la autonomía jurídica a la mujer y hasta podríamos decir su pertenencia al género humano. Por eso el libro, Malius Maleficarum de Sprenger y Kramer, es importante porque marca el inicio de este proceso de sometimiento bajo la excusa, bajo el paradigma y bajo la organización del castigo punitivo y de las instituciones del poder punitivo, ¿no? Yo voy para poder pasar al otro tema que me interesa un poquito más desarrollar, que es el tema de la cautiva, es decir, cómo pasamos de esto, que es el siglo XV europeo, al siglo XIX de la naciente nación argentina, ¿no? Pero para eso quería mostrarles unas imágenes y recomendarles también este otro libro que empecé a recomendar, que es el de Silvia Federici, Calibán y la bruja, que está tomado el título de los personajes de La Tempestad de Shakespeare, ¿no? Una de las obras que más se ha usado a lo largo de la historia para explicar la historia de América Latina, ¿no? Es decir, América Latina está indisolublemente asociada a los personajes de La Tempestad, ¿no? Asia también, por supuesto, porque es la obra, como todos sabemos, sobre el colonialismo de Shakespeare, ¿no? Es la obra póstuma de Shakespeare, es la obra sobre el colonialismo, y la obra en donde además, para buscar estas relaciones, supuestamente el personaje que se llama Miranda, que es la hija de Próspero, está inspirado en el nombre Miranda no es un nombre común en el mundo británico, está inspirado en Lucía Miranda, está inspirado en la obra de Ruy Díaz de Guzmán, que no se sabe, pero probablemente Shakespeare haya leído y de ahí tome el nombre, porque es anterior, por supuesto, a La Tempestad. Entonces me parece que ahí hay lugares, bueno, volviendo a esto, Calibán y la bruja. Calibán es el hijo de la bruja de Sícorax, y es el de las dicotomías de los hijos de Sícorax, Ariel y Calibán, que son los dos símbolos que fueron tomados por los escritores de América Latina en todo el siglo XIX y en el siglo XX. Sarmiento los toma también, Rodó escribe en Uruguay en el 1900 la obra Ariel, y elige a Ariel,
personaje etéreo de la isla, lo elige como el símbolo de la juventud latinoamericana, ¿no? Digamos, claramente influenciado por Rubén Darío y por todo el movimiento de la época, pero después es mucho más interesante la relectura que hace el cubano Fernández Retamar de Calibán como la figura contrapuesta, ¿no? Porque Fernández Retamar, bueno, a unos años de la Revolución Cubana escribe este libro diciendo, bueno, con Frantz Fanon y con toda la lógica de los procesos de descolonización, que en realidad la gran figura para pensar los territorios colonizados no es Ariel, que es el sumiso, sino que es Calibán, que es el conflictivo, que es el que aprende la lengua del colonizado para liberarse, ¿no? Sartre lo toma en el prólogo de Los Condenados de la Tierra de Fanon, pero además, como dije, en América Latina, no solo en los discursos de Fidel Castro, sino en Fernández Retamar y en muchas obras literarias, políticas de nuestra región, fue siempre explicada nuestra historia a partir de la obra de Shakespeare, ¿no? Por eso también es interesante la relación entre la obra de Shakespeare y el mito de Lucía Miranda, ¿no? El mito de la cautiva. El libro de Silvia Federici es muy interesante porque la militancia feminista de la autora la hace poner, digamos, un énfasis especial, pero además un bagaje historiográfico de mucha enjundia para pensar, como digo, lo que dije hace un rato, ¿no? El lugar que ocupaba la mujer antes de la llegada de la Inquisición medieval, antes de la consagración de estos instrumentos de castigo y de punitividad que se asientan en Europa y trascienden, por supuesto, los límites europeos, sino que también, como dije, explicita las necesidades del capitalismo naciente de someter a la mujer, de quitarle la potencia de autonomía y autodeterminación jurídica y económica, y la de someter a la mujer a partir del poder punitivo, y con el poder punitivo específicamente, someterla a la mujer a ser un recurso natural, además de todo lo que ya dije recién, además de cosas peligrosas, etcétera, etcétera, un recurso natural. La mujer solo va a poder traer nuevos esclavos al mundo, porque no va a poder usar los placeres y la reproducción de la forma en la que las brujas se lo decían, libertad de su cuerpo y de sus placeres, sino que tendrá la obligación de traer nuevos hijos al mundo para que sean los esclavos del futuro y reponer las fuerzas de trabajo de los esclavos actuales. Esto quiere decir de sus hijos en edad de trabajar y de su esposo, de su marido, del hombre que estuviera en la relación doméstica. Entonces la mujer queda reducida a eso, queda reducida, imposibilitada de, digamos, gestionar de obtener su propio salario y de gestionar sus propios modos de supervivencia. La mujer es empujada a convertirse en un trabajador esclavo, ¿no? Así como se trataba a la mujer, así como se trataba al salvaje fuera del territorio europeo, es tratada la mujer dentro, ¿no? Esta similitud entre el enemigo interno y el enemigo externo. Esta similitud entre cómo la mujer tiene que ser sometida, controlada, dominada, y al mismo tiempo esos mismos instrumentos y ese mismo discurso se usa para los colonizados fuera de Europa, pero también para las mujeres colonizadas, por lo cual podríamos decir que las mujeres colonizadas tenían un doble elemento de sometimiento, por mujeres y por colonizadas, ¿no? Desde ya. Como podríamos decir que siempre sucede con las mujeres y otra característica, las mujeres pobres, claro. Las mujeres pobres o las mujeres con cuestiones, bueno, esto lo decía Angela Davis, ¿no? Que ya lo tuvo que, como ustedes, los que conocen la obra y la biografía de Angela Davis, ¿no? Trabajarlo desde la intersección de los elementos género, clase y raza, ¿no? Que Angela Davis expresa los tres de una manera totalizante en su lucha, ¿no? Bueno, Angela Davis, que termina escribiendo sobre criminología y tiene muchos textos interesantes sobre la cárcel, sobre el castigo y demás, en algunas conferencias, no lo ha trabajado en sus libros, pero ha dicho esto de pensar, ¿no?, a las brujas, y esto ha sido, creo, un capital interesante de Silvia Federici en el mundo anglosajón, ¿no? De llevar, ¿no?, el fenómeno de la casa de brujas, que como ella bien dice en el libro, tanto Marx como Foucault
evitaron entrar en esa discusión en sus respectivos textos, ¿no? Es decir, Marx en el sentido de la dominación y de la acumulación originaria, como acumulación originaria no solamente es la de los bienes de producción, la de los elementos de la producción, sino también de la mujer como capital simbólico. Y de la mujer como capital simbólico en cuanto a lo que la mujer era, pero también lo que la mujer representaba en la sociedad, que simbolizaba lo que Federici dice de manera maravillosa en su libro, los saberes insumisos, ¿no? Los saberes insumisos, los saberes, digamos, irreductibles a la utilización capitalista. Los saberes y las prácticas que parecían irreductibles a la utilización capitalista, porque ya sabemos por la Escuela de Frankfurt, lo sabemos por Adorno, especialmente esta idea de que el capitalismo siempre, bueno, Marx también lo dijo, por supuesto, pero digo, concretamente el que buscó una solución fue Adorno cuando habla de la dialéctica negativa, la idea de que el capitalismo termina aprovechando todos los elementos en su contra, ¿no? Termina fagocitando todo. Bueno, esto lo identificaron muy bien las brujas, porque al organizarse la lucha contra ellas, al organizarse la caza de brujas, la cacería de brujas y la destrucción física, por supuesto, de ellas, pero también simbólica de las mujeres, y el cambio societario que ello conlleva, digamos, se pone en juego su poder en la sociedad, ¿no? Es decir, que se entiende cuando algo se organiza para destruirlo, el poder que simbolizaba eso, ¿no? Es decir, para todo lo que se pone en juego, todas las estructuras de poder que se organizan para destruir a las mujeres, ¿no? Entonces, eso simboliza, eso representa, mejor dicho, el poder que las mujeres tenían, o mejor dicho, el miedo, por decirlo de otra manera, el pánico que las clases dominantes y el poder punitivo tenían de lo que las mujeres podían, digamos, representar como fuerza contrarrevolucionaria. Mejor dicho, como fuerza revolucionaria, claro. El contrarrevolucionario es el poder punitivo. Como fuerzas de cambio y de mantenimiento de ese lugar de disputa que las mujeres tenían en cuanto, como dije, de saberes y prácticas, ¿no? Porque viene el capitalismo con el saber masculinizado, con el saber profesionalizado de la medicina de la época, de los saberes religiosos, etcétera, etcétera. Entonces es el lugar de la disputa, ¿no? Es un lugar de disputa muy abierta, digamos, la mujer en ese contexto. Y eso está tanto para el mundo europeo como para el mundo no europeo. Pero bueno, para cerrar esta parte, el libro de Federici me parece fundamental, por eso recomiendo arduamente su lectura, porque Calibán y la bruja me parece que se puede leer junto con los textos de Zaffaroni cuando hablamos de historia de la criminología, y es lo que hago yo en mis clases, para pensar, digamos, una interacción entre los sentidos y las necesidades de la creación de estas nuevas burocracias, de estas nuevas instituciones, o sea, del poder punitivo tal como lo conocemos hasta hoy, pero en su interrelación con los procesos de enemización o de creación de enemigos. Que, como sabemos, y esto es lo que vengo diciendo, el primer enemigo de la historia del poder punitivo es la mujer. Y Zaffaroni dice, no lo va a ser siempre, después lo va a dejar de ser. ¿Por qué? Porque se considera que ya está controlada, sometida y dominada, ¿no? Entonces ya está cometido, digamos, de alguna manera, está logrado el objetivo. Por eso es que los discursos criminológicos posteriores al Malleus, posteriores al siglo XV, no hablan nunca de la mujer, salvo un librito perdido y descolgado de todo, de César el Lombroso y Guglielmo Ferrero, de la década del 70 del siglo XIX, que se llama La dona delincuente, que después si hay tiempo diré algo. Salvo eso, en donde la similitud entre prostitución y delincuencia es absoluta, ¿no? O sea, donde surge como el estereotipo de la prostitución como la típica delincuencia femenina, y no solo como la típica, sino como la única delincuencia femenina. No hay otro discurso hasta la llegada de las criminologías feministas en pleno siglo XX, no hay otro discurso donde la mujer entre a jugar un rol dentro del poder punitivo. ¿Por qué? Porque ya estaba sometida a la mujer con el éxito del Malleus, que, como dice Federici, Zaffaroni y todos los que estudiamos estos textos, no es un éxito concentrado en el siglo XV y XVI, es un éxito que permanece, porque lo que ese libro estableció, lo que ese libro planteó, lo que ese libro diseñó,
en forma primigenia, es el modo de sociedad en el que nos encontramos todavía hoy en el siglo XXI. Entonces eso habla de un éxito rotundo, ¿no?, de los planteamientos que ese libro hacía. Pero entre otras cosas, ¿por qué lograba un éxito rotundo? Porque, como dije recién, estaba dirigido podríamos decirlo en estos términos, ¿no?, al inconsciente colectivo, ¿no? Estaba dirigido a la creación de este nuevo sentido común en la sociedad, en la cual a partir y a través del entretenimiento y de la difusión de cultura se, digamos, bajara línea, ¿no?, sobre cómo el hombre tenía que pensarse, o sea, podríamos decir nuevas formas de masculinidad de esa época en relación con la mujer. O sea, cómo el hombre tiene que diseñar su cotidianeidad en relación a todas esas características que dije hace un rato sobre la mujer, ¿no?, negativas que el Mallius le interpreta. Y esto, ahora voy a mostrar una imagen, a ver si puedo compartir, que tiene que ver con esto justamente, que son las imágenes de la misoginia, ¿no? Así como dijimos recién, esto es una verdadera criminología mediática del siglo XV y del siglo XVI. Que la criminología mediática era, ¿no?, estas imágenes, estos grabados que se ponían en las puertas de las iglesias, y que esas imágenes pretendían ser humorísticas de algún punto, pretendían ser difusoras de información en otro punto, y podríamos decir muy cercanas a lo que hoy llamamos la cultura del meme, ¿no? Es decir, la cultura del meme, de las redes sociales, de la difusión actual, es una cultura, como sabemos, de muy poco contenido cultural, ¿no? De muy poco contenido, digamos, de elaboración, ¿no? Es un producto de bajísima calidad, ¿no?, y de poca, digamos, manufactura. Y esto es la criminología mediática del siglo XV también. Son estas imágenes, como les decía, que están alrededor de buscar este objetivo, la domesticación de las mujeres, la creación de un poder marital, de un poder de masculinidad que someta a la mujer como una cosa peligrosa. Entonces, lo que me interesa principalmente es pensar estas imágenes como instrumentos de aculturación, ¿no? Esta imagen que ustedes ven acá es una imagen que está en el Mallius, pero está en muchísimos libros, por supuesto, está en toda la literatura, llega hasta La fierecilla domada de Shakespeare, ¿no? La idea, este dibujo se llama La mujer regañona, ¿no? Entonces lo que pretendía hacer era crear la imagen, crear el estereotipo de que la mujer, si no se la controlaba y no se la sometía, y no se la cuidaba como una cosa peligrosa, como dije recién, se vuelve contra el hombre. Entonces la pasividad del hombre, el dejar estar del hombre con la mujer, se vuelve en contra de sí. Por eso entonces estas imágenes que pretendían apelar al humor, ya sabemos que no hay apelación al humor que no esté imbuida de un contenido político, ¿no? Entonces en este caso concreta y específicamente ahí hay una bajada de línea muy importante acerca de cómo tiene que ser la relación con la mujer. Acá lo que se ve también tiene que ver con lo mismo, los errores populares, dice, que comete la gente en materia de física, ¿no? Es decir, cuando un moribundo necesita atenciones, se la llama la bruja, ¿no?, que viene con sus plantas y viene el ángel inmediatamente, aparta a la bruja y trae un hombre, que representa, como dije, la masculinización y la profesionalización del saber médico de la época, que eran las sanguijuelas, ¿no? O sea, que era mucho más terrible que el saber herborístico de las brujas, ¿no? Sin embargo, es el discurso que la sociedad elabora para poder desplazar a las mujeres de esos lugares de relevancia social, desplazar a las mujeres y a esas mujeres transmisoras de cultura específicamente, como decíamos, de esos lugares de reverberancia social, de altísima importancia y actuación. Y bueno, y estas dos últimas imágenes, no quiero aburrirlos con esto porque son muchas las imágenes y demás, simplemente dos imágenes que me parece que son interesantes, que esta es una, que ustedes ven, que es como una mujer sometida a un castigo público por parte de gentes civiles, ¿no?, en un pueblo, en un burgo determinado, desnudada, sometida a una jaula, suspendida en el aire durante un tiempo, humillada, ¿no?,
donde claramente el objetivo era la humillación. Y esta otra imagen que creo que está acá, que es el paseo con la brida, que también significa lo mismo, ¿no? La humillación de la mujer en un espacio público, hecha por su propio marido en este caso, como en el caso anterior también. Esto era pasear con la brida. La brida es este instrumento que se usaba para los caballos, después para los esclavos de África que eran llevados en los barcos traídos a América, y después con las mujeres en las ciudades, que simbolizaba dos cosas: el tratamiento cosificado y animalizado de la mujer, que es algo que ya mencioné, y por el otro lado, la idea que esta imagen, digamos, simbolizaba, que era que la mujer era portadora de una lengua afilada, ¿no? De una lengua insumisa, como decíamos recién. Una mujer que no se somete al poder masculino. Entonces, como no se somete al poder masculino, hay que someterla como se somete a los animales peligrosos. Estos mensajes del Malleus Maleficarum son mensajes que están dentro del Malleus, y esto explica un poco lo que decíamos al comienzo. El Malleus y el discurso del Malleus no está dirigido exclusivamente a los operadores del sistema, no está dirigido exclusivamente a los inquisidores, y no está pensado exclusivamente para diseñar la punitividad oficial institucional de la Inquisición, sino para hacer de cada ciudadano, ciudadano es una palabra impropia para el siglo XV, ¿no? Pero para hacer de cada hombre de Europa, del campesinado especialmente, el represor de su propia mujer, ¿no? Instaurar la práctica de la represión, instaurar la práctica de la delación, instaurar la práctica del someter indigna y humillantemente a la mujer en el ámbito público, ¿no? Es decir, habilita esto que podríamos llamarlo de diversas maneras en el mundo de la historia de las ideas penales. Podríamos llamarlo castigos alternativos, podríamos llamar la penalidad, digamos, bueno, todo lo que simboliza, ¿no? Digamos, los castigos alternativos, o la alternativa a la prisión, la alternativa a las penas privativas de libertad, ¿no? Claramente, para descomprimir, como siempre se usaron, para descomprimir el sistema oficial de justicia. Pero más allá de todos esos discursos oficiales, digamos, lo que realmente está detrás de esto es lo que vengo diciendo, es decir, la necesidad de crear en cada hombre la idea de ser el verdugo de su propia mujer, ¿no? Ahí hay una mentalidad punitiva, represiva y de sometimiento que es mucho más efectiva y mucho más importante que la de la formalidad del castigo de los tribunales de la Inquisición, ¿no? Entonces, como digo, es interesante leer a Silvia Federici y a Zaffaroni, pero especialmente a Federici, para entender ese lugar de la mujer como representante de la transmisión cultural, ¿no? Y cómo eso es lo que se va en contra. Por eso decía, no es contra todas las mujeres por el hecho de ser mujeres, sino es contra las mujeres que representan o que cumplen ese rol, ¿no? Que eran casi todas las mujeres del campesinado europeo, esto hay que decirlo, ¿no? Porque era también, como ya hemos dicho, la persecución contra las mujeres pobres, esencialmente, campesinas, tanto en el mundo, digamos, de la colonia, en los mundos colonizados, como en el mundo europeo, ¿no? Ahí también hay unos libros de Carlo Ginzburg muy interesantes, en donde Ginzburg trabaja la historia nocturna, trabajando con expedientes judiciales de la Inquisición, leyendo los expedientes de los procesos inquisitoriales, cómo hubo además una persecución de clase junto con la de género, claro, que era, como dije, sumada, ¿no? Superpuesta, lo que hacía la posición de una mujer pobre triplemente infamante en un procedimiento punitivo, ¿no? Directamente tortura y hoguera, digamos, claramente, como sucedió. Pero cambiando de tema, ¿no? Y yéndonos al otro tema que pretendo unir con este, antes de entrar más en tema, ya lo he tratado por los costados, son estos dos libros recientes que quiero recomendar. Uno es muy reciente, el otro no tanto, que son libros que me parece que vale la pena pensarlos en clave de lectura junto con estos otros textos, ¿no? Y junto con estas otras temáticas sobre el mito de la cautiva. Este es un libro que ya tiene como 15 años, hay una reedición, pero es un libro que no ha circulado mucho, así que me parece que es interesante mencionarlo, que es Cautivas, Olvidos y Memoria en la Argentina, de Susana Rotker. Es un libro que
plantea de una manera muy inteligentemente urdida, digamos, las relaciones entre el tráfico de mujeres, la circulación de mujeres en la historia cultural occidental y el mito de las cautivas, que es un mito que atraviesa toda América, pero muy especialmente a la Argentina manuscrita, ¿no? A la de Ruy Díaz de Guzmán, que justamente es el título del otro libro, La Argentina manuscrita, que este es el penúltimo libro del querido y admirado Horacio González, que lamentablemente, como todos sabemos, nos ha dejado hace poco, y este es el penúltimo libro de Horacio González y uno de los mejores textos de Horacio González. De hecho, María Pía López decía que en este libro es su forma de hablar del movimiento, digamos, Me Too, del movimiento de mujeres de los últimos años, ¿no? Es su forma de pensar, ¿no? La forma caudalosa del pensamiento de Horacio González, creo que se expresa de esta manera, porque es, como decimos, es una inteligencia tan caudalosa, tan apabullante, que solamente hay un solo, que solamente la denominamos con el nombre de él, ¿no? Porque no hay otro que reemplace a Horacio González, ¿no? Solamente quizá David Viñas, pero se fue antes. El libro se llama La Argentina manuscrita, el subtítulo es La cautiva en la conciencia nacional, y de Horacio González. Y el otro se llama Cautivas, Olvidos y Memorias en la Argentina, de Susana Rotker, ¿no? Son libros que se consiguen, uno es de Coligo, el otro también, se consiguen fácilmente, pero lo que quiero decir es cómo el lugar que también tiene la mujer, el lugar de la bruja, el lugar de la mujer que hay que conjurar en la sociedad existente, realmente existente, el lugar que pasa a jugar el mito de la cautiva en la historia nacional en el siglo XIX. ¿Por qué el siglo XIX? Porque bueno, es el surgimiento de nuestra nación, ¿no? El surgimiento de nuestra nación independiente, pero también, como sabemos, a partir de nuestra independencia, surgen una serie de disputas en las que todavía, como todos sabemos, estamos inmersos desde ya, ¿no? Disputas que tienen que ver con ser más o menos independientes, que tienen que ver con la construcción del mito fundacional de la nación argentina, que como sabemos es civilización y barbarie, y dentro de ese símbolo de la civilización y la barbarie, por supuesto, está metido el mito de la cautiva. O sea, pensemos que los primeros textos de la literatura colonial de lo que sería luego el territorio argentino, la Argentina ilustrada, de Ruy Díaz de Guzmán, del siglo XVI, y antes de eso, el famoso poema de Del Barco Centenera, hablan, y también podríamos ir un poquito más lejos, ¿no? A pensar a Ercilla, con su La Araucana de Ercilla, que además un libro que lee Cervantes, que pone en el Quijote, en la primera parte, cuando el famoso debate entre el cura y el barbero, por los libros del Quijote. Es decir, que en esos textos fundacionales de las literaturas hispánicas, latinoamericanas y de lo que devendrán luego las literaturas nacionales, ya está el mito de la mujer punitivizada y de la mujer olvidada al mismo tiempo, ¿no? El mito de la cautiva, ¿qué es? El mito de la cautiva es el mito de la mujer blanca llevada al territorio incivilizado, ¿no? Transformada en moneda de cambio con los bárbaros, ¿no? Con los pueblos originarios en el contexto del siglo XIX nuestro. Es decir, el resultado de los malones. El malón es, por antonomasia, en el siglo XIX, es, por supuesto, antes del genocidio de la conquista del desierto, digamos, el malón es el símbolo del peligro de la incivilización, del peligro de la barbarie, y ya en el mito fundacional de Lucía Miranda, o sea, del poema de Ruy Díaz de Guzmán sobre la cautiva, Lucía de Miranda, la primera cautiva de nuestra historia nacional, está en disputa entre el fuerte Espíritu Santo de acá de Buenos Aires y los indios. Entonces se llevan, ¿no? La cautiva es la desplazada. De hecho, el mito de la cautiva es un mito que está en la Ilíada, está en el poema homérico, ¿no? El rapto de Helena en la Ilíada, el rapto de las Sabinas en la fundación de Roma, el rapto de Europa. Es decir, el rapto de mujeres está en la historia, en el ADN de la historia occidental, ya empezando con el poema homérico, ¿no? Y siguiendo con todos los mitos literarios fundacionales de cada Estado nacional.
porque el comercio de mujeres, la circulación de mujeres, de alguna manera Lévi-Strauss lo trabajó muchísimo a esto, en el mismo momento en el que Lacan escribía sobre los síntomas, la idea de que esto es un síntoma de las sociedades occidentales, ¿no? La idea de que en esa circulación de mujeres pone en juego el nacimiento de las culturas nacionales, o pone en juego el nacimiento de los pueblos, ¿no? Como una forma de combatir la prohibición del incesto, ¿no? Como el incesto está prohibido, hay que buscar afuera, y la búsqueda afuera simboliza una búsqueda siempre violenta. Por eso el origen de todas las grandes ciudades, el origen de todas las culturas están en el rapto de Helena, están en el rapto de la mujer. Nosotros es Lucía Miranda. Y a partir de esa obra fundacional de la mitología nacional, de la mitología urbana y de la disputa civilización y barbarie, todos los demás textos literarios, que en estos libros están analizados de forma maravillosa, sobre las cautivas en la historia nacional, por supuesto, esencialmente Esteban Echeverría, que Esteban Echeverría hace para el año 37 su poema La cautiva, cuando el tema había caído un poco fuera de moda, digamos, de alguna manera, pero él lo trae para combatir a Rosas. Como todos sabemos, Echeverría es uno de los mentados enemigos de Juan Manuel de Rosas. Y Juan Manuel de Rosas había protagonizado en el año 33 la primera conquista del desierto, ¿no? La primera avanzada que hace Rosas, digamos, al mando, digamos, formal de Facundo Quiroga, contra, digamos, una avanzada contra los pueblos originarios, ¿no? Y ahí se produce la primera y única liberación oficial del Estado de Buenos Aires, en este caso, Estado porteño, de liberación de cautivas y cautivos, ¿no? Que son más de 300, creo que liberan, que Rosas quiere, digamos, fundamentar su fama en estas dos cosas, ¿no? En ser el gestor del orden, justamente por poner un coto a los malones, y por el otro lado por liberar a los cautivos, pero también Rosas toma cautivos, los cautivos son de los dos lados, ¿no? Rosas toma cautivo a Mariano Rosas, justamente, al famoso cacique del pueblo Ranquel, que después va a protagonizar la visita de los indios ranqueles de su sobrino, del sobrino de Rosas, de Lucio Mansilla, hijo, ¿no? Eso va a faltar todavía unas décadas. Pero cuando Echeverría escribe La cautiva, la escribe contra Rosas, como escribe casi todo contra Rosas, ¿no? Escribe contra Rosas porque la idea de traer la cautiva de nuevo como un mito romántico de la literatura de la década del 30, del año 37 y de la generación del 37, es la de denunciar que el problema del malón y el problema del indio no fue resuelto por Rosas, sino que fue agravado. Y que de nuevo estamos bajo el miedo permanente de los malones por culpa del autoritarismo y la incapacidad de gobierno del gobernador, de Rosas, ¿no? Bueno, esto no voy a meterme mucho en esto, pero digo, toda la literatura argentina surge contra Rosas, ¿no? Amalia de Mármol, bueno, Sarmiento con Facundo, y por supuesto Echeverría. Pero Echeverría, al tomar, digamos, el mito de la cautiva, se sucede no solo dentro de la literatura, sino también dentro de la política oficial, y ya, por supuesto, nos trasladamos hasta después de Caseros, es que las cautivas de carne y hueso de la historia del siglo XIX, que son bastantes, que son numerosas, que son mujeres, niños, niñas y adolescentes que fueron, como dije, víctimas de los malones que se dan en esa época, fueron olvidadas por el Estado argentino. O sea, las cautivas son las primeras desaparecidas de la historia argentina, porque ya nadie quiere saber de ellas. Y esto lo dice, como digo, la historia, esto nos dice la historia concreta, que no recuerda ninguna historia real de cautivas. Todas las historias que sabemos de cautivas son ficcionales. Lucía Miranda, por empezar. Pero además, eso es del siglo XVII. Pensemos en el siglo XIX, la cautiva de Echeverría, o las otras cautivas, la de Guillermo Enrique Hudson, ¿no? Su famoso texto sobre la cautiva, el de Marta Riquelme, bueno, todos los textos que hay de cautivas, y si nos vamos al siglo XX, los textos borgianos por antonomasia son sobre la cautiva, ¿no? El cautivo
la leyenda de la cautiva y el guerrero, y la intrusa. Es decir, textos en los que los cautivos y las cautivas son personajes dominados por las sombras y por la barbarie, y nunca pueden ser devueltos a la civilización. Es decir, el problema de la cautiva, en términos reales y políticos, es que esa mujer que fue tomada como moneda de cambio entre la civilización y la barbarie, y que fue, digamos, llevada por la fuerza a los territorios indígenas, es una mujer que cuando vuelve, nunca es recibida. Fíjense que eso es lo que pasa con Borges, ¿no? El personaje que vivió con los salvajes nunca puede volver a ser civilizado. Nunca puede volver a la civilización. Marta Riquelme, el caso de Hudson, ¿no? Marta Riquelme es esta mujer que termina siendo considerada como un animal cuando vuelve. Y lo mismo con las obras borgianas, y toda la literatura funciona bajo esa lógica. Pero no solo la literatura, sino la realidad. Es que las cautivas son desaparecidas y ya ni siquiera existen para la función memorialística, ¿no? Ni siquiera para ser recordadas como personajes que fueron desplazados. Y entonces, dice Horacio González, alguna de las relaciones de por qué esto sucedió y sucede en la historia del siglo XIX es que probablemente las cautivas representan el mestizaje, que era algo que no se permitía en el siglo XIX. El discurso de la Organización Nacional, como todos sabemos, es el discurso del genocidio, es el discurso de la destrucción de los pueblos, digamos, bárbaros, salvajes, de los pueblos originarios. Entonces no quieren ninguna función ni posibilidad de mestizaje. Toda esa posibilidad está vetada, por ende las mujeres que volvían simbolizaban eso, simbolizaban el mestizaje, simbolizaban la Helena que perdió su civilización casi como un símbolo de su honestidad sexual, que era hasta el lenguaje que se usaba en esos textos del siglo XIX. Es decir, porque es una mujer que fue violentada sexualmente. Entonces, porque es casi un material dañino, dañado, y que no puede ser recompuesto, está olvidada y en los márgenes de la historia. Entonces, el mito de la cautiva, en todas sus reverberaciones y diversas manifestaciones literarias, políticas y actuales, porque también, qué sé yo, está la novela de César Aira también, Emma la cautiva, que también es una relectura muy interesante de Emma Sanz, por eso se llama Emma, de Borges, pero también del mito de la cautiva y de todas las literaturas de la cautiva. La historia del siglo XIX se puede entender a partir de ese mito y sus relecturas, pero específicamente, como digo, la historia del poder punitivo local, porque el poder punitivo en la organización nacional, el poder punitivo mansillesco de la organización nacional, que es el de la traición de Mansilla, por decirlo de esta manera, ¿no? Brevemente, porque no me quiero extender y yo creo que ya me pasé muchísimo de tiempo, esta idea de que lo que hace Mansilla hijo y Mansilla hija, porque digo, hay que recordar en este sentido a los dos Mansilla, los dos hijos del general Mansilla, que también hay que recordar al general Mansilla, por supuesto, hombre clave de la independencia nacional y de la soberanía nacional como héroe de la vuelta de obligado, pero también a los hijos, ¿no? Bueno, Lucio, hijo, es el más conocido, Lucio Víctor, ¿no? Pero es el gran traidor de la historia familiar. Pero ahí quiero recordar también a la hermana, que es la primera gran escritora argentina, Eduarda Mansilla García. Eduarda Mansilla escribe también su mito de la cautiva. Y me parece que ahí también hay un elemento interesante, que es la única mujer que escribe sobre la mujer cautiva, y es muy distinto a cómo los hombres escriben el mito de la cautiva. Porque en Pablo o la vida de las Pampas, o en su propia historia de la cautiva, Eduarda Mansilla convoca otro tipo de memorias colectivas, ¿no? Hay un libro maravilloso que también quiero recomendar, que ha circulado mucho y se conoce mucho, que es Un desierto para la nación, de Fermín Rodríguez, que es un libro maravilloso, que también ejecuta, digamos, lecturas muy, muy interesantes y muy intensas sobre el mito de la cautiva, y Fermín Rodríguez, de hecho, toma el término desierto como un término fundacional. Pensemos que el Instituto Geográfico Nacional Argentino
para la década del 70 y del 80, o sea, en el 70, 60 y 70, las 3 presidencias históricas, determina que todo lo que está en territorio incivilizado es un desierto. Sabemos que eso no es desierto en ningún sentido de la palabra desierto, en ninguno de los múltiples sentidos y de los múltiples significados que la palabra desierto lleva dentro de sí. Pero como dice Fermín Rodríguez, era el desierto para la nación. Había que crear un desierto para después desertificarlo. O sea, después consumar la masacre, consumar el genocidio. Entonces la figura del desierto, así como la de la cautiva, son tan importantes como para el mundo norteamericano es la figura del lejano oeste, ¿no? Figuras geográficas que convocan pánicos morales de la sociedad, que convocan mitos fundacionales, porque finalmente estamos discutiendo mitos originantes de una forma de pensar lo nacional, lo autóctono, lo propio, siempre en dicotomía de enemistad profunda con lo interno, que en este caso sería atravesado por el mito sarmientino de la civilización y la barbarie. La mujer está en el lugar de la barbarie, ya sea en el lugar doméstico de la barbarie, cuando todavía está en territorio civilizado, pero nunca va a ser civilizada, o cuando es desplazada en forma completa hacia el territorio bárbaro, porque es una cautiva. Entonces tenemos el cuadro de Andrés de la Valle, ¿no? Tenemos el cuadro famoso del Museo Nacional de Bellas Artes, en donde en ese famoso cuadro del Malón, la vuelta del Malón, ¿no? Vemos en el centro de la escena los cabellos rubios, vemos en el centro de la escena la imagen que se va oscureciendo, casi como si tuviera animación, ¿no? Porque está concentrada en ese relato pictórico todos los elementos de la destrucción de lo civilizado, en este caso la mujer que representa ese trasvase, ¿no? Como decíamos. Pero bueno, nada, no quiero extenderme mucho más alrededor de esto, simplemente, como digo, pensar algunas lecturas, pensar algunas temáticas que nos pueden hacer, digamos, reflexionar acerca del lugar de la mujer en el poder punitivo configurador de la sociedad del siglo XIX en nuestro país, ese lugar que ocupa las mujeres de sometimiento, ese lugar de domesticidad, que como digo, igual que con las brujas en el medioevo, simbolizaba la barbarie, y cuando la mujer era expuesta al mestizaje, y cuando la mujer era expuesta al límite entre la civilización y la barbarie, entonces la mujer era empujada a la barbarie y olvidada completamente, y solamente recordada como una denuncia de los malones, o como una denuncia de Rosas, porque recordemos de nuevo que La cautiva de Echeverría es un libro contra Rosas, no contra los malones. Es un libro contra Rosas, que sirve de paso para configurar a estos enemigos históricos del siglo XIX, pero es un libro político, por supuesto, como todo lo que hace Echeverría, ¿no? Que es un gran actor político del siglo XIX, por supuesto, mucho menos que Sarmiento, que tiene muchas más apetencias, ¿no? Y muchas más capacidades también, por supuesto, pero ahí está esta disputa, ¿no? Entonces me parece que el mito de la cautiva hay que releerlo en términos criminológicos y pensarlo en este lugar de sometimiento, pero también de olvido y de rescate de la cautiva solo para una finalidad política, pero nunca para reivindicar el lugar de la mujer, todo lo contrario, para pensar a la mujer en un lugar, como dije, de sometimiento, de subordinación, que finalmente es el lugar en el que siempre el poder punitivo ha colocado a la mujer, ¿no? Bueno, me parece que puede ser un buen momento para ir callándome, para dejar abierta la posibilidad de que me puedan ustedes corregir alguna cuestión, me puedan también disputar algún sentido de lo que he dicho, o recomendar algún libro o alguna opinión propia que me parece interesante poner en este momento, y además no quiero, como dije, hacer una exposición demasiado larga, así que les pido perdón por haberme ido un poquito del tiempo que yo mismo me había planificado. No, bueno, no, Matías, está bien, está bien. Digo, la idea del instituto también era esto que decís vos, pensar, y creo que el rato que estuviste exponiendo te deja pensando, y te deja pensando un rato largo,
con todo el contenido de los libros y con la explicación. Digo, yo es una opinión personal, ¿qué es lo que me pasó cuando te escuché? Digo, preocupa que estaba como premeditado y pensado y nada es casualidad. Eso me dejó pensando desde el día 1, cómo en el transcurso del tiempo se fue pensando todo, ¿sí? Y llegamos a hoy. Entonces, reflexionando, digo, conocemos todo el movimiento que hay hoy con respecto a los derechos y todo lo que venimos hablando, el tiempo que a futuro vamos a necesitar para empezar a cambiar las cosas. Digo, esto es lo que me ha llamado la atención y que me preocupa. Las chicas, bueno, yo trabajo con Débora, ellos trabajan mucho con respecto a esto, pero estamos hablando del siglo XV, XVI, XIX, XX, digo, ¿cuánto tiempo necesitamos para adelante para compensar, complementar, superar toda esta historia que vos estuviste contando? Claro, yo te quiero interrumpir un minutito con otra cosa más, porque, bueno, los que me conocen y han sido alumnos míos saben que a mí me gusta hablar mucho del siglo XIX, es algo que me apasiona demasiado. Pero para llevarlo, para traerlo a un contexto actual, el mito de la cautiva me parece que es fundamental para entender, digo, el tráfico de mujeres, ¿no? Es para entender la violencia contra la mujer en los contextos actuales, ¿no? Entonces pensar también la trata de blancas y el tráfico de mujeres bajo este mito fundacional, ¿no? Me parece que también ahí, en términos criminológicos, hay una mirada muy potente y muy necesaria, ¿no? para generar esos debates. Sabes que cuando vos hablabas del Malleus, la idea de que el varón sea el propio verdugo de su compañera de vida, como decimos ahora, de su mujer, lo primero que se me viene a la cabeza es la violencia doméstica, ¿no? La violencia de género en el ámbito familiar, como para poner, o sea, como dice Gabriel, nosotros trabajamos mucho con cuestiones de violencias machistas, violencia familiar, violencia de género, y bueno, como decía Gaby, digo, estaba todo sistematizado desde el siglo XV. Que a veces a nosotras nos cuesta, digamos, en el trajín diario, en lo cotidiano, que le ponemos el cuerpo, la escucha, la observación, en la atención, el asesoramiento también jurídico a veces se vuelve psicosocial, porque la necesidad de las mujeres o de las víctimas de violencia, de relatar todo lo que han vivido, bueno, hace que tengamos que tener una escucha muy activa, pero nos saca un poco a veces del análisis de dónde viene todo esto, ¿no? Y también pensaba, ¿no? Al principio, esto de, la casa de brujas. O sea, el objetivo final era aniquilarlas, matarlas, asesinarlas, ¿no? Yo pensaba también en esto que vos nos traes, de representar, bueno, el origen de todo el sometimiento punitivo de las mujeres en nuestra región, cómo nos han aniquilado en América Latina, ¿no? Nosotras siempre, las mujeres, las disidencias, y bueno, desde hace muchos años, los 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, en conmemoración a las hermanas Mirabal. Entonces yo, cuando vos hablabas de lo punitivo y lo político, me representaba todos esos ejemplos de femicidios en toda América Latina. Las hermanas Mirabal, como para poner un ejemplo, los femicidios en Ciudad Juárez, que tienen otro contexto, pero que sigue siendo lo que venimos hablando. Uno de los últimos femicidios de mujeres que alzan la voz, que le ponen el cuerpo a la lucha, y que son insumisas, de Mariel Franco en Brasil. O sea, tenemos un montón de ejemplos de mujeres que van en contra de todo ese sistema patriarcal,
y que terminan aniquiladas. Y a veces, bueno, no terminamos aniquiladas, digamos, no terminamos asesinadas, pero se nos aniquila la posibilidad de participar en determinados espacios, ¿no? Y otro, o sea, yo tiro las reflexiones que me venían a la cabeza cuando vos hablabas, volviendo al derecho, a lo penal, digamos, la ley de ejecución penal, ¿no? Cómo nos premian si estamos embarazados, si tenemos hijos o hijas, ¿no? Cuando pedimos, bueno, la posibilidad de que alguna de nuestras defendidas puedan cumplir una morigeración en la casa, bueno, pero tenés que ser madre, ¿no? Tenés que estar maternando porque si no, no. Uno de los ejemplos, ¿no?, que encuentro como dentro de lo que sería el derecho penal procesal. Sí, me parece muy interesante, Débora, lo que dijiste, y que esto que dijiste hace un rato de que la experiencia con las mujeres víctimas de trata que han sido rescatadas de las redes y demás, que a veces ni siquiera tienen la posibilidad de decir su versión, ¿no? Que no tienen la posibilidad del habla, ¿no? Vos lo dijiste, son silenciadas, ¿no? Entonces, eso pasa con la cautiva. O sea, en todas las cautivas nunca está la voz de la cautiva es silente, la cautiva no existe, la cautiva, como digo, está barbarizada, y como está barbarizada, o sea, convertida en bárbara, convertida en barbarie pura, ya no puede hablar, pierde la capacidad de sujeto de habla, ¿no? En términos epistemológicos y en términos filosóficos, ¿no? Entonces, en términos reales, las mujeres desplazadas de la posibilidad de contar su propia historia, su historia victimal, quiero decir, ¿no? Su historia como víctimas, claro. Ahí levantaron la mano. Levantó la mano Mónica. Hola, buenas tardes para todos, todas y todes. Bueno, la verdad que estoy muy feliz de poder estar participando en este Zoom. Gracias, Matías, me diste el pie para poder seguir hablando dentro de un dispositivo que tenemos que se llama Masculinidades o Nuevas Masculinidades. Me diste un montón de elementos para que obviamente investigue, traté de anotar todo lo que pude, lo que dijiste. Bueno, yo también soy parte de Matices, también trabajo con Gaby, con Débora, con Mirta y otras compañeras acá también de Matices. Y yo pensaba, cuando vos nombrabas tanto a la cautiva, tuve una profesora en mi secundaria, Mabel Odone, que me habló muchísimo de todos estos libros, y ella hizo mucho hincapié en el tema de Echeverría y bueno, y precisamente de estos poemas. Es realmente inquietante pensar que todavía hay cautivas, y lo digo desde el lugar de escucha. Hemos tenido situaciones muy graves, mis compañeros van a recordarlos también, no vamos a poner nombres ni hablar de casuística, pero hemos tenido situaciones de mujeres cautivas, precisamente en nuestro territorio moreno. Y también me llevaba a pensar, cuando a mí me toca dar alguna que otra charla, cuando hablamos de cómo la mujer está invisibilizada y la mujer está como cosificada y denigrada, me acuerdo siempre de quizás es un mito, de la época de las cavernas, cuando los varones arrastraban de los cabellos a las mujeres para someterlas, ¿no? Esto es histórico, no creo que haya comenzado en el siglo XIV, XV, XVI, XVII, como mencionabas, creo que comenzó mucho antes. A mí me gusta mucho la historia, y hay un montón de historias. Hace muy poco vi algo en televisión, por Netflix específicamente, que hablaba de una india en Cartagena. Y bueno, justamente de la parte fundacional, ¿no?, de Cartagena a través de una mujer india. Y la verdad que tampoco se le da el lugar, y tampoco le seguimos dando lugar a muchas mujeres que han hecho historia. Cuando nosotras tenemos que representar a la mujer, que hacemos mucho territorio, bueno, estamos un poquito más rezagadas por el tema de la pandemia, tenemos muchos cuadros con muchas imágenes de muchas mujeres que han hecho muchas cosas por la sociedad. Pero bueno, nos cuesta a veces encontrar sus historias porque lógicamente casi todas y casi todos los libros son escritos por varones, son muy pocas las mujeres que escriben o que tienen popularidad a la hora de poder escribir un texto. Mencionaste justamente el de la primera mujer que escribe un libro, Eduarda Mansilla.
la verdad que me voy a preocupar por poder conseguirlo, poder saber qué es lo que puedo plasmar ahí, y que hablaba justamente también de la cautiva. Así que lo que me llevo hoy es mucho material para seguirme profundizando en estos temas. Tenemos una nueva capacitación para un equipo de trabajo en masculinidades, así que nada, te agradezco mucho que hayas dedicado tu tiempo a nosotros, a nosotras y a nosotres para que nos puedas dar una información tan valiosa. Así que muchas Bueno, gracias. bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Yo, para agregar una sola cosa que me acordé, hay una famosa película de John Wayne, ¿no? De las películas del oeste, del western norteamericano, una película de John Ford, que actuaba y trabajaba John Wayne, que se llama Los Buscadores, en los que el mito de la cautiva funciona en los Estados Unidos también, por supuesto, en la que John Wayne va buscando a los indígenas que mataron a su familia, en la ficción, por supuesto, en la película, y va buscando a su sobrina, que se la llevaron como cautiva. Entonces, bueno, después de matar mucha gente, matar a muchos indígenas, quiero decir, concretamente en las películas de John Wayne, ¿no? Se encuentra a la sobrina, que no sé si se acuerdan de la película, se encuentra a la sobrina que está vestida con ropas de los pueblos originarios. Entonces la buscó durante mucho tiempo, la ve así y se va. Y dice, ya no quiero buscarla más. O sea, la ve con los símbolos de la barbarie, y de nuevo, lo que pasa en Borges, lo que pasa en toda la literatura, la mujer contaminada por lo barbárico no puede volver, ¿no? No la buscan más, se acabó, murió, ¿no? Es una desaparecida. Por eso me parece que ahí es donde habría que problematizar el rol del Estado en la atención multidisciplinaria de las mujeres víctimas de trata, ¿no? Que probablemente sea un trato muy parecido al que se dio históricamente a las cautivas, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Alguien tiene para hacer alguna pregunta, Matías? Aprovecharlo. ¿Debo? Se nos fue Débora. No, acá estoy. No, yo seguiría hablando, seguiría escuchándolo en realidad. Pero bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna intervención antes de que finalicemos. Bueno, si me permiten. Sí, Coco, cómo no. Bueno, muy bien, gracias. Como siempre, yo creo que Matías es como un gran abridor de cabezas, ¿no es cierto? Es decir, es muy enriquecedor, muy enriquecedor. Parte de lo que fuiste diciendo, Matías, está en mi biblioteca, y yo me corría y me lo traía, ¿no es cierto? Me acuerdo lo de Silvia Federici, que fue casi contemporáneo con la salida del libro, cuando ya lo recomendaba. Y realmente creo que es un libro de cabecera, porque hace todo un reconto, ¿no? Y esta cuestión de la acumulación originaria y cómo de alguna manera fue necesario esa masacre para generar ese capital, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? El Malleus, es decir, ahora justamente el Malleus que sacó, hace mucho que venían anunciando que Zaffaroni tenía ganas, es decir, el equipo, vos, Matías, tenían ganas de hacer el Malleus. Yo me acuerdo allá por el 2012, cuando Maimónides decía que estaban pensando en, bueno, y ahora lo Esta es la saca edición de Zaffaroni. Rosario, ¿no? Estás hablando de la edición de Rosario, Exactamente. que es muy buena, sí, sí. Es La muy Rosario. buena, no está Remanso. completo el Malleus, pero creo que está muy bueno, y ahí también explica todo este tema de las distintas inquisiciones, y que yo que es muy bueno. Pero yo creo que el aporte, al menos en lo personal, el aporte de esta charla, que realmente es brillante, como siempre, la verdad es un placer escucharte, es este tema de cómo lo trajiste a lo nacional, a la Argentina, y con esta bibliografía, y bueno, y estos dos libros que ya me los pongo a buscar, como decía la colega que habló anteriormente, el de Horacio González y el otro que mencionaste, ¿no? De Rotker.
que aunque es un poco más antiguo, si lo recomendás vos, pienso que hay que leerlo. Pero yo, digamos, voy a hacer hincapié en lo que dijo, disculpame, no me acuerdo el nombre, pero la colega que habló, que tiene experiencia sobre cautivas en Moreno, y yo creo que ese es un tema muy actual, el tema de la cautiva. Yo creo que es muy bueno profundizarlo y traerlo a Argentina a través de la imagen de la cautiva, porque creo que todavía hay una mentalidad, ¿no? Esto del dominus y de la cuestión del riesgo que hablas que se nos impone, digamos, de alguna forma con el derecho civil, el Código Napoleónico y todo lo demás. Hoy el patriarcado y nuestra cultura actual tiene toda esta cuestión del dominus, ¿no es cierto? Y también en esta cuestión de tenerla como cautiva, ¿no? a la propia compañera. Y esto, digamos que quiero que se interprete bien. Ha cobrado en los últimos tiempos una dimensión enorme que no ha tenido. Yo creo que debió haber sido repudiado en el mayor de los respetos, pero debió haber sido repudiado con mucha más fuerza. Los dichos de un político que inclusive está en el Gabinete Nacional, digamos que es mi gabinete, digamos así, desde mi pensamiento político, cuando habló que es decir, darle una libertad económica a la mujer a través de una tarjeta para que cobre su sueldo, estaba de alguna forma generando un matriarcado y desplazando al hombre y poniendo la peligrosidad, ¿no es cierto?, de que cuando la mujer se independice económicamente, se transforme en un riesgo, ¿no?, para la conformación social. Es decir, entonces digamos que eso digamos, más allá de que después a lo mejor reflexionó, ¿no es cierto?, y se dio cuenta, cayó en un lugar común, ¿no es cierto? O sea, tal vez que, bueno, a veces uno dice por decir o lo que fuera, no pensó la magnitud que podía tener, pero estaba expresando, ¿no?, un sentimiento que está en muchos de nosotros, ¿no?, es decir, de los hombres, en esta cuestión todavía que no nos sacamos de encima, que es el dominus, o el patriarcado, o la necesidad de vigilar y de ahí también de controlar, de domesticar y de castigar, que es el tema punitivo contra la mujer. Así que yo creo que, bueno, el tema es muy actual y el tema de la cautiva y traerlo a la Argentina creo que por lo menos en lo personal es brillante y es un aporte, porque sí, lo de Silvia Federici, a lo mejor está dicho muy desde Europa, digamos así, ¿no? Y nosotros tenemos la necesidad de ponernos de espaldas al puerto y empezar a mirar hacia nosotros, no tanto hacia Europa. Creo que también Zaffaroni habla, ¿no es cierto?, los derechos humanos europeos y los derechos humanos vistos desde acá. Bueno, así que yo, nada, felicito al instituto, felicito al colegio, agradezco esta posibilidad y bueno, nuevamente te digo, Matías, ha sido un enorme placer y a ponerse a estudiar, digamos, a seguir profundizando en esto, porque siempre estamos hablando de un solo tema, que es el de los derechos humanos, ¿no? Y creo que es muy, muy importante poder abrirnos la cabeza y sobre todo cuando lo traemos a lo nacional, cuando traemos y empezamos a ver nuestra propia realidad, ¿no? Es decir, con ejemplos concretos de acá, de Argentina. Muchas gracias y bueno, era nada más que para resaltar eso. Bueno, muchas gracias, Coco. Nosotros nos conocemos hace muchos años ya y te agradezco un montón tus palabras. Y bueno, la verdad es que no sé quién es el que dijo eso, la verdad que no había escuchado esa frase del miembro del gabinete, pero bueno, sí, deleznable claramente, sea quien sea que lo haya dicho, ¿no? Pero muchas veces, ¿no? Uno cuando, la gente cuando comete esos tipos de equívocos, la gente pública, ¿no?, en el fondo expresan quizá lo que realmente piensan, ¿no?
y sale así, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, hay que tener, sí, mucho cuidado porque las personas públicas, ¿no? Tienen una repercusión y una repercusión de su voz, de su palabra, que hay que tener un cuidado extra, ¿no? Sí, porque se sigue reproduciendo la Claro, violencia a través del discurso, a través de las exacto. prácticas, entonces, bueno, hoy ejercer violencia públicamente o en el discurso es políticamente incorrecto, así que las y los políticos hay que cuidarse. Bueno, de mi parte, bueno, gracias Coco por haber participado, gracias a cada participante del auditorio de hoy, gracias Matías, la verdad, un gran placer haberte tenido, y bueno, vamos a ver si podemos hacer alguna capacitación como habíamos hablado. Gaby, no sé si querés dar un cierre, y por mi parte, bueno, agradecer y bueno, buenas tardes a todos y a todas. No, bueno, no, nada, no, digo, yo te decía, Débora, lo veníamos hablando, yo estaba muy tranquilo con Matías, digo, sabía el contenido y la forma de, porque, digo, a veces hay muchos profesionales y muchos docentes que están muy preparados, mucha experiencia, pero a veces es difícil transmitirlo, bajarlo al plano, bajarlo a tierra. Y del día uno, cuando bueno, lo tenía a Matías como docente, me entendí el contenido de su charla y cómo lo exponía, así que bueno, tenía total tranquilidad y seguridad que lo que yo había entendido en su momento lo íbamos a entender todos, y fue así, Matías. No es tirarte flores ni nada por el estilo, lo hablábamos en privado y era la realidad y era lo que pensaba, ¿sí? O sea, lo que a mí me había llegado entendía que le iba a llegar al común y a todos los docentes, los profesionales y las chicas de matices y todos, o sea, no tenía ningún tipo de dudas, ¿sí? Así que bueno, nada, de vuelta volver a agradecerte a todos los que se conectaron, y el instituto que tiene Débora y que ella ya viene trabajando, son muchas charlas las que ella tiene. Este instituto es el primero y bueno, le hemos puesto la vara bastante alta como para empezar a trabajar de lleno en el Instituto de Criminología y Cuestiones Penitenciarias. Y nada, gracias a todos, y a Débora, a Ernesto, a Matías y a todos los que están en la reunión. No, bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y bueno, quedo a disposición para lo que pueda ser útil, ¿eh? Un abrazo muy grande a todos. Gracias, Matías. Gracias, Gracias a ustedes. saludos. Hasta Gracias. luego, gracias.